Vamos a ver en la serie. Noticia de último minuto, el expresidente Alejandro Toledo ha sido arrestado en Estados Unidos. Tenemos información del Ministerio Público confirmada que vamos a compartir con ustedes de inmediato. En 2 tweets, el Ministerio Público informa lo siguiente. A través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente Alejandro Toledo Manrique fue arrestado esta mañana por mandato de extradición en Estados Unidos. Según se informó, el exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país. Vamos a unirnos de inmediato a nuestra plataforma de radio. Tenemos reacciones en este momento. Lo ha escuchado por RPP esta información. ¿Tiene algún indicio de dónde está el expresidente Toledo? Buenas tardes, Mónica, ante todo, y un cordial saludo a todos los seguidores de RPP. Bueno, efectivamente, el procedimiento de extradición que se lleva a cabo en los Estados Unidos ha llegado a manos de un juez, se ha dado inicio al mismo, se han decretado algunas diligencias. Es evidente que esto no significa que haya sido aprobada la extradición. No, pero que se ha arrestado. Esto es parte de un proceso, como sucede en muchos otros y en muchos países. Los aspectos formales que se dan por las medidas que pueden dictar los jueces, y evidentemente ya en los próximos días coordinaremos con las personas que están a cargo de la defensa en Estados Unidos e iremos informando con mayor amplitud qué es lo que viene, ¿no? Ahora, lo que sí debe quedar claro, porque yo he escuchado hace unos segundos al señor Carlos Bruce de que tengan cuidado con que se pueda politizar el tema, lo que debe quedar claro es que en la carpeta que se envió a los Estados Unidos ya está aprobada la politización del tema. ¿En qué lo sustenta usted eso? Porque esa carpeta se ha armado desde hace más de 2 años, cuando todo el Perú era testigo que el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, la ministra de Justicia, y todos intervenían, opinando, señalando, y hasta viajaban a Estados Unidos presionando para que Alejandro Toledo lo traigan al Perú. Todos los que están incursos en este tema también han hablado de politización. ¿Por qué no me deja terminar, Mónica, la idea? Quiero preguntarle algo adicional, si es que como abogado... terminar la idea, porque si no los oyentes va a quedar corto y va a dar la impresión. Pero le pido en 20 segundos que termine la idea. Ya, por eso le digo, ya en el expediente está comprobada la persecución contra Alejandro Toledo, porque esa se hizo desde hace más de 2 años, no es de ahora en adelante, es lo que ya está en Estados Unidos. También está probada las vulneraciones al debido proceso que las hemos señalado, la arbitraria prisión preventiva, y a su vez que el señor Maiman está declarando bajo coacción, violando el Pacto de San José. Entonces, todo eso si ustedes va a ser valorado por la autoridad. Mire, todo eso va a ser valorado en los Estados Unidos y será la autoridad norteamericana la que finalmente tome la decisión, ¿no? Claro, pero usted señala que está aprobado, pero eso no necesariamente es una percepción de defensa. Ahora, lo que pasa... Porque todo el Perú lo ha visto, usted también lo ha visto, Mónica. Ahora, no, pero yo no lo tengo aprobado. Yo lo que percibo es que esa misma argumentación la tiene Inostroza, la han tenido los líderes de otros partidos, otros expresidentes. Son cosas distintas, Mónica. El tema de Inostroza es un tema totalmente diferente porque se dio recién ahora último. El de Alejandro Toledo empezó hace más de 2 años y todos los medios de comunicación han probado cómo ha interferido. Hasta el expresidente de la República llamaba pidiendo la expulsión de Toledo de Estados Unidos. Entonces la injerencia, interferencia en el caso de Toledo está reaprobado y eso ya está en la carpeta. Entonces ahora esperemos que se valore. Se está iniciando judicialmente un trámite y, como le dije, y en los próximos días tendremos mayor información que iremos obteniendo con la defensa que está a cargo del presidente Toledo allá en los Estados Unidos. Es un bufete muy caro, nos dicen, en Estados Unidos, ¿no? ¿Perdón? Es un bufete de abogados muy caro en los Estados Unidos. No, yo no le podría decir eso. Yo sé que es un abogado. Ahora, llegar a extremos de decir estudios caros, baratos, yo no entro en esa etapa por una reserva profesional que uno debe mantener. O sea, hay un abogado, yo también él tendrá que informar y oportunamente todos nos vamos a ir enterando de lo que va pasando, ¿no? Pero este es parte de un procedimiento. Muchísimo. Estamos en la línea ahora con el doctor James Rodríguez, experto en extradición, para hablar de este tema. A ver, ¿en qué condiciones? ¿Por qué habrían cambiado algunas cosas y hoy
ya se inicia, digamos, por lo menos el estudio y la evaluación de un proceso de extradición con una decisión de arresto de por medio, que no sabemos si es temporal o ya tendrá una determinación, nos iremos enterando. Doctor Rodríguez, bienvenido. Muy buenas tardes, señora Mónica, siempre a sus órdenes. Gracias. Efectivamente. A ver, ¿qué deduce usted de esta información el día de hoy? Deduzco que el Departamento de Justicia, a través de los mecanismos correspondientes y a mérito de la solicitud del proceso de extradición presentado por el gobierno peruano, ha procedido a detener al expresidente Alejandro Toledo con fines de extradición. Este es un punto muy importante, porque ahora el Departamento de Justicia, en todo caso las autoridades judiciales, van a tomarle su primera declaración en este proceso de extradición al expresidente Toledo para que diga su versión de los hechos y de sus descargos. Una vez presentados los descargos del expresidente Toledo, esto va a pasar pues al juez correspondiente que va a ver la causa y puede en todo caso dictar una prisión provisional con fines de extradición y ordenar el internamiento del expresidente Toledo en una cárcel pública hasta que lleguen los documentos que son los documentos sustentatorios a nivel de juzgado, o también señalar una caución o una fianza, que es lo que se utiliza en el gobierno de Estados Unidos, para que el señor Toledo lleve el proceso de extradición en libertad. Muy importante es el criterio del juzgado y los arraigos que él pueda demostrar que tiene en Estados Unidos el expresidente Toledo. Bueno, eso no le debe ser tan difícil de probar, un tema de arraigo. Él vive allí, no ha salido de los Estados Unidos desde que se fue del Perú y de que se determinó la prisión preventiva acá no ha retornado y tampoco ha viajado a otros países. Pero esta prisión provisional, ¿de qué dependería? Es decir, puede ser caución, puede ser prisión provisional. Haciendo paralelos, ¿dependerá de la declaración inicial o de la circunstancia en la que se empieza este proceso de extradición? Va a depender, señora Mónica, sobre todo del peligro de fuga y la forma que él se pueda sustraer a la justicia. Asimismo, muy importante va a ser también por parte de la defensa del señor Toledo, el cual hago una referencia, y tú tenías mucha razón, señora Mónica, en el sentido de que él ha contratado pues a unos abogados, uno que ha trabajado en el Departamento de Estado y otro en el Departamento de Justicia. Entonces, la misión de ellos es hacer parecer que este es un tema de una política. ¿Qué es lo que sostiene la defensa de Toledo, digamos, que es una persecución política? No es verdad. Y eso no es verdad, porque la persecución política, señora Mónica Delta, es en un tema cuando son por ideas o por posiciones contrarias al gobierno en referencia a ideología. Pero acá estamos hablando de delitos comunes, de delitos de corrupción. En todo caso, la Fiscalía tiene que fundamentar, ¿no?, con el dicho del señor Weissman y con todas las declaraciones y las rutas del dinero que ha tenido pues este posible señalan delito de que uno de los casos más cerrados, digamos, donde se demuestra todo el circuito de la corrupción desde el momento del soborno hasta el momento de la compra de inmuebles, sería el de Toledo. Pero en este proceso, digamos, de inicio de extradición, ¿toda esa información va a ser evaluada por el juez o simple y llanamente condiciones más generales? No, las condiciones solamente generales. Okay. Condiciones del peligro de fuga y el arraigo que él pueda tener en Estados Unidos. De acuerdo. Porque el tema de fondo en realidad no se va a ver. Pero muy importante también, señora Mónica, es la suficiencia probatoria. Es decir, para el gobierno de Estados Unidos, para el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, va a ser muy importante que demuestre el gobierno peruano que existen pruebas suficientes o elementos de convicción que acrediten el hecho que se está incriminando al señor Toledo. Es decir, por ejemplo, la ruta del dinero, por ejemplo, la declaración del señor Weissman, que los señores de la Fiscalía han ido en los días anteriores a Israel, y este señor se ha acogido a la confesión sincera y habría declarado la forma como pues llegó el soborno y se habría pues dado el prestaba las cuentas, la coima, que todavía está en veremos, ¿no? Entonces, claro, mientras la Fiscalía pruebe de manera coherente, firme
de que esto ha sucedido, entonces al gobierno americano no le va a quedar otra cosa más que declarar fundada la extradición, porque todo indica de que las cosas así han sucedido, ¿no? Perfecto. Le agradezco mucho, muy esclarecedor lo que nos dice doctor Rodríguez, muy amable. Y nos vamos con la ex procuradora, está Katherine Ampuero en la línea telefónica, y lo que queremos es centrar cuáles son los presuntos delitos de Alejandro Toledo dentro de este pedido de extradición y de esta circunstancia que está viviendo el expresidente vinculado a todo el tema de corrupción de Odebrecht. Doctora Ampuero, bienvenida. Muy buenos días, Mónica. A ver, enumeremos los presuntos delitos de el expresidente. Toledo está siendo investigado en el tema del caso que ya conocido como Lavajato, específicamente por la investigación en torno a la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, que fue una de las primeras investigaciones abiertas luego de que estallara, digamos, el caso Lavajato, ¿verdad? Las imputaciones contra él es haber pedido y recibido coimas por esta mega obra para otorgársela a favor de la empresa corrupta Odebrecht. Él se comprometió con los representantes de Odebrecht, entre ellos Barata, a cambiar las bases del contrato para excluir o sacar de contienda a sus competidores y con eso asegurarse pues que la empresa Odebrecht sería beneficiada con esta obra. Eso está debidamente sustentado dentro del pedido de extradición. Sí, y eso fue inicialmente el cual estos argumentos sustentaron su pedido de prisión preventiva, ¿no? Solo que llegó un poco tarde porque él ya había abandonado el país, ¿no? Por eso es que esta medida de prisión preventiva no se hizo efectiva acá en nuestro país porque sí, claro, él ya días antes había huido. Entonces, esto está corroborado no solamente con una serie de declaraciones testimoniales de diversos exfuncionarios de Odebrecht, sino también con documentación bancaria a la cual se ha unido la colaboración de Maiman, la declaración de su... ¿Y ese punto cree usted, ¿no?, que haya sido crucial en esta última decisión, digamos, de este arresto que, como nos han explicado, puede ser provisional para el inicio del proceso de extradición, o es que simplemente se siguió el proceso y todavía, digamos, lo que ha aseverado Maiman no estaría en manos de quienes tienen que tomar la decisión en los Estados Unidos? Bueno, no olvidemos que el acuerdo suscrito con Maiman recién ha sido presentado ante el Poder Judicial y cuya audiencia ha señalado el juez Concepción Carguancho, de acuerdo a salido en los medios, para el 22 de este mes. No está homologado, entonces no... No está homologado ese acuerdo, ¿no? Sin embargo, habría que preguntar a la Fiscalía si lo que ya adelantó Maiman, sus declaraciones, sí han sido incluidas, incorporadas a este acuerdo de de extradición, porque no recordemos, Mónica, que antes de que se homologue el acuerdo con Odebrecht, ¿no?, que no ha pasado hace mucho, ya el trámite del pedido de extradición con esas declaraciones que había dado dentro del proceso de colaboración eficaz Barata y la empresa Odebrecht había sido utilizada para el pedido de extradición, porque no olvidemos que la homologación se ha dado hace muy poco, un mes, sí, ¿no? O sea, muy poco, menos de un mes, sí, ¿no? Entonces, eso no hubiese sido un impedimento para poder utilizar las declaraciones de Maiman, que han consolidado, terminan de cerrar el círculo en cuanto a la imputación por los delitos de colusión y lavado de activos en contra de Alejandro Toledo. Y estamos hablando de probarse en términos penales, estamos hablando de una sentencia de ¿cuántos años? El delito de colusión es uno de los delitos más graves, tiene una pena muy alta dentro de todos los delitos contra la administración pública. Estamos hablando de penas de 15 años. Y por el delito de lavado de activos también. Y de acuerdo a nuestra legislación, en un concurso real de delitos, las penas se suman. Se suman, sí, algo que Entonces, sí, estaríamos hablando hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso específico de digamos, del manejo y del proceso, habíamos hablado que esto tenía mucho tiempo, pero que en los últimos meses se ha dado mayor impulso para que finalmente
se dé lo que se está dando el día de hoy. Pueden haber dos opciones, o prisión provisional, en el caso de el inicio del proceso de extradición, o el pago de una caución. Y dicen que Estados Unidos, y efectivamente así lo es sumamente garantista, y puede la defensa de Toledo, que parece que ese va a ser el sustento, tratar de corroborar de cómo se manejó en términos políticos el inicio de este proceso, es decir, que habría una especie de persecución política. Mónica, yo confío mucho en la justicia, en este caso la americana. Si bien es cierto, ese argumento ya lo hemos escuchado por parte de la defensa de Alejandro Toledo, y no es la primera vez que escuchamos el tema de persecución política. Recordemos que ya anteriormente Inostroza ha utilizado ese mismo argumento. Le hice esa pregunta a su defensa y me dice que son cosas totalmente distintas, pero en fin. ¿No? No, y las autoridades españolas han rechazado este argumento de persecución política, ¿no? Entonces yo también considero, ya teniendo ese antecedente de jueces totalmente imparciales, independientes de sesgos políticos aquí en nuestro país, como son las autoridades judiciales españolas, Estados Unidos también va a rechazar ese argumento de persecución política. Muy bien, le agradezco. Porque no se cumple. Muy bien, muchísimas gracias por estar atentos a nuestra llamada, y nos vamos de inmediato con el doctor Luis Solari, ex premier en el régimen de Toledo, pero evidentemente él ya ha sido después sumamente crítico tras conocerse todos los detalles durante su gestión. Doctor Solari, bienvenido. ¿Cuál es su primera reflexión después de conocer esta información de último minuto? Muy buenas tardes, señora, por intermedio a todos los oyentes inteligentes de RTP. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es felicitar a la Cancillería, porque es gracias a la Cancillería que hace las correcciones del caso, hace la traducción del caso y vuelve a presentar el pedido de extradición, y luego la Cancillería vela que salga el Departamento de Estado y vaya al Departamento de Justicia, y obviamente, finalmente un juez, porque si no, no lo pueden detener, un juez ha dictado. Eso significa que el trabajo de la Cancillería estuvo bien hecho. Eso es lo primero. En un primer momento no hubo ese trabajo prolijo, no de la Cancillería, sino de los entes del Ministerio Público, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no están acostumbrados, pues, los fiscales, todos los fiscales, a hacer extradiciones en Estados Unidos, que es el país más complejo y que más se demora. Correcto. Hay que recordar que esto entró en junio del año pasado, más o menos, y ya estamos pues en el año con todo el resto del proceso. En este segundo semestre pues tendría que estar en la mirada del señor Toledo y hacer lo que tiene que hacer, cumplir con las condenas que le caigan, por supuesto irá a prisión preventiva al principio, y bueno, y que se sepan la gente y todos los ladrones del Perú y los coimeros que esto es lo que les espera tarde o temprano, ¿no? Ahora, en la defensa de Toledo ha señalado que él va a apelar y está certificado según esta defensa, que es el señor Benítez aquí en el Perú, porque entiendo que tiene un grupo de abogados muy importante en Estados Unidos, que por las actitudes iniciales del gobierno de turno se puede sustentar una persecución política. Usted, y que además como Estados Unidos es tan garantista, puede ser que eso lo acojan como una posibilidad y le nieguen, digamos, el proceso de extradición al Perú. ¿Usted cree que eso podría pasar? Hay que recordar que las primeras noticias que vinieron de este caso de corrupción vinieron de Estados Unidos y de Suiza, que fue la primera reunión, llegó como sin nombre, ¿no? Un alto funcionario, un amigo ha recibido, ha mandado a otra persona a recibir la plata. O sea, la primera vino a Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que señalar, y que eso hace altamente improbable que suceda, que Estados Unidos finalmente lo niegue. Y segundo, esta estrategia que hizo el expresidente de que su defensa en Estados Unidos estuviera a cargo de un ex embajador republicano, embajador político, ¿no? En la OEA, el señor Rafael Noriega. Obviamente en el Departamento de Estado el ex embajador entraba pues como Pedro en su casa. Pero, y ahí está el mérito de los que se han ocupado de esto a nombre del Perú, de poder saltar esta valla política que era una carta que estaba jugando
del expresidente, y finalmente una vez que ya pasó pues al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia también es del Ejecutivo. O sea que también ahí en un gobierno republicano, bueno, pues en todas partes funcionan las simpatías y la sonrisa. No han funcionado. Esa estrategia de poner un abogado, un político, ex embajador republicano importante en Estados Unidos, no le ha funcionado al expresidente, porque simplemente el proceso ha avanzado y un juez significa que el Departamento de Justicia ya lo tiene que haber trasladado al sistema de justicia, ¿no? Que ya salió del Departamento de Justicia en el sistema de justicia. Si no, el juez no puede intervenir antes de que salga del aparato público al Poder Judicial estadounidense. Bueno, usted debe haber analizado... Lo que dice el abogado y lo que dice el abogado acá, eso es pues es política. Hasta gobiernos extranjeros han dicho que no hay persecución política a propósito del caso del asilo del expresidente García. Hasta gobiernos extranjeros han confirmado que en el Perú no hay persecución política, ¿no? Sí, lo que ¿cuál hay, sería lo que hay? Siga. No hay judicialización de la política, hay judicialización de la corrupción. Eso es lo que hay, y eso está bien, pues por fin, ¿no? Bueno, y el impacto en la salud moral del país, que se ve a un expresidente, digamos, entre rejas, ya tenemos uno hace mucho tiempo, y la verdad que el gran grupo de la clase política está en el centro de la atención, pero esto es algo que se requiere en este momento en el país en términos de salud moral. Bueno, por supuesto que se requiere, así como también se requiere que el ministro del Interior se despierte y que sin desatender la seguridad ciudadana se ocupe de capturar a los fugados, ¿no? Estamos hablando. ¿Se refiere usted a Moreno, a Donaire, a Burr, o sea, a varios? Y compañía, y por supuesto recuperar a ese juez que era pues que está en España, señor Inostroza, que hacía pues lo que quería, ¿no? O sea, estábamos, imagínense, con razón la gente decía, ¿para qué voy a ir a la justicia, no? Y sorpresa, hemos descubierto que no solo era el Poder Judicial, que también la red estaba en el Ministerio Público, y que esa era la piedra angular. Toda la cadena, ¿no? O sea, si a mí me hacen una mala acusación, ya pues se derrumba, ¿no? Y si ya vimos al juez, ¿y cómo lo quieres al violador? ¿Lo quieres culpable o lo quieres inocente, no? Claro, estamos efectivamente. ¿Cómo puede ser? Y ahí, por supuesto, ya como es extradición, la Cancillería también tiene un trabajo, pero la salud moral exige que el Ministerio del Interior haga su trabajo y capture a estas personas, ¿no? Sí, bueno, la última pregunta, y en una palabra, doctor Solari, le agradezco porque han sido muy pocos los exministros de Toledo que han querido respondernos, y usted es prácticamente el único, pero en una palabra, ¿qué siente cuando ve que todo esto ha pasado con gente que ha estado usted tan cerca en un momento de su vida? Bueno, hay que recordar a la gente, porque yo tengo mi recorte, a veces lo tengo que mostrar. ¿Te has olvidado esto? Le digo, yo el 17 de septiembre del 2004, en pleno ejercicio del poder, yo me fui del partido, me fui del gobierno, y me fui del grupo parlamentario. ¿Y se fue porque sintió que estaba corrompido el gobierno o qué? No. La corrupción comienza en noviembre de ese año, cuando, según la información estadounidense y suiza, el expresidente manda a su jefe de seguridad a negociar en Sao Paulo, en Brasil, no sé la me recuerdo la ciudad, se manda a negociar la coima esta inicial, que es la que Maiman entra. Pero usted se la olió, estaba, o sea, digamos, el momento en que fractura... Yo me fui por razones políticas. Por razones políticas. Por razones políticas. Porque así tiene que hacer uno, pues. Uno no se debe quedar a ver que el carrusel está dando vueltas, a ver qué caballito me toca en la siguiente vuelta. Esa clase de políticos no necesita el Perú. No necesita. Yo no voy a decir de qué clase soy para que me juzguen otros, yo no me voy a juzgar. Pero simplemente, ¿cuál es el mensaje final? Ahí parece que nos acercamos a un feliz bicentenario, o sea, corruptos a la cárcel, y nos falta, hoy día estaba en un desayuno con la ministra de Agricultura, hacer una revolución productiva para que la justicia social llegue pues a las zonas rurales, ¿no? Una reforma política en la que no van a participar los pobladores rurales en los sistemas de representación no es una reforma política. Y espero que eso se complete y que por lo menos hoy día
hemos prendido una velita para celebrar el centenario. Gracias, doctor Solari, muy amable, muy gentil por estos minutos. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir en la información, por supuesto, la información de último momento. Si usted está prendiendo recién la radio a través de RPP, dimos el último minuto. Ha sido arrestado el expresidente Alejandro Toledo y con esto se iniciaría, digamos, la evaluación del proceso de extradición. Ya regresamos.